conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Bueno, ya son las 8:34 y hay mucha preocupación por los efectos de la ofensiva ucraniana, esto en medio del conflicto con Rusia. Este tema lo vamos a conversar con el analista de la Universidad Central y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Rivero, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Edgardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Daniela. Un placer saludarte. Igual, Alejandro. Profesor, muy agradecido por este contacto en un momento en que tanto el Medio Oriente comienza a entrar en una escalada que preocupa y la confrontación en el bloque europeo, en la parte oriental, que está entrando nuevamente, parece una escalada. Vamos por lo que está pasando en Ucrania. Se habla de una ofensiva ucraniana que ingresó a territorio ruso y que vino una contrarrespuesta de los rusos. ¿Cuál es el estado de la situación? Bueno, la información que existe es que efectivamente habría una incursión de tropas ucranianas en 15 kilómetros, un poco más tal vez, en la región rusa de Kursk. Donde fue la famosa batalla de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de tanques más grande de la historia. Efectivamente, una de las batallas que se libraron en la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en esos territorios, en las cercanías de Kursk. Ahora, se habla de más de 1.000 soldados ucranianos los que habrían participado en esta acción, y por cierto que se da en un marco renovado de acción de las tropas ucranianas que habían tenido un determinado repliegue en el último tiempo, pero en una guerra, y eso no hay que olvidarlo, que ya va a cumplir este mes 2 años y medio. Entonces, si uno parte de lo que ocurrió el 24 de febrero del año 2022 y cuáles eran los objetivos que Putin se había colocado al invadir Ucrania, uno se da cuenta de que esos objetivos y esa estrategia es una estrategia claramente fallida en prácticamente los elementos más fundamentales. Seguramente en la estrategia diseñada por Putin y su equipo estaba el hecho de realizar una Blitzkrieg en términos alemanes, vale decir una guerra rápida, relámpago que duraría no más de una semana. Y entre los objetivos ha quedado de manifiesto que también estaba el de poner a Zelensky como presidente de Ucrania. ¿Para qué? Para poder colocar una persona que fuera más proclive a los intereses rusos y de alguna manera validar la incursión rusa en Ucrania con un expediente ya conocido de darle un cierto barniz jurídico a la situación, diciendo que estamos acá porque hemos sido autorizados por la autoridad local. Y ocurre que ocurrió todo, ocurre que pasó todo lo contrario. Zelensky se reafirmó en el mando del país, se consolidó, fue una persona que demostró tener algunos talentos que eran ignorados, ha ejercido liderazgo, ha cohesionado detrás suyo a Ucrania, y bueno, lo que fue la idea de una guerra de relámpago, reitero lo que acabo de decir, vamos a cumplir 2 años y medio de guerra, y eso no ha ocurrido, por el contrario, siguen las acciones, sigue la incursión, uno tendría que determinar qué es lo que ha ocurrido detrás de aquello. Adicionalmente, digamos, que también seguramente en el diseño de Putin está el hecho de que no iba a haber una reacción como la que ha habido en el mundo occidental, que la OTAN estaba bastante complicada, con cierta diáspora, y ocurre que ahora también, después de lo que ha ocurrido en Ucrania, ha pasado todo lo contrario con la OTAN, que de alguna manera se ha ido cohesionando, fortaleciendo, incluso ha agregado nuevos miembros impensados hace 2 años y medio atrás, como el caso de Suecia o el caso de Finlandia, ¿no? Entonces es una situación, creo yo, que también hay que mirarla desde esa perspectiva. No cabe duda de que Putin está teniendo como referente lo que había ocurrido el año
14 en Crimea, pensando de que también podía hacer una acción de rápido copamiento de territorio ucraniano. Pensemos que en los primeros meses de la guerra uno pensaba, ¿y cuándo se toman Kiev? Edgardo, en este sentido, en el lenguaje o la estrategia, bélica, esta ofensiva de Ucrania debilita a Rusia, porque se ha hablado, ¿no?, que es el ataque más importante de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero en esto yo creo que hay que el gobierno de Ucrania y la estructura militar ucraniana tiene que ser cuidadosa, porque no cabe duda, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del análisis jurídico, proyectado también análisis político, lo que ha ocurrido en Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional contemporáneo. El uso de la Fuerza Armada como instrumento de conquista territorial está claramente prohibido por el derecho internacional a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los ejes de principio que el derecho internacional ha estructurado, que no se puede utilizar la Fuerza Armada como instrumento de las relaciones exteriores, ni para solucionar conflictos, pretendidamente, ni para conquista de territorio. Y aquí ha ocurrido esa violación. Pero también, a la inversa, Ucrania tiene que tener cuidado en no realizar acciones que pudieran comprometer territorio ruso y ir más allá de lo que son las fronteras. Las fronteras incluyendo los estados incluyendo los territorios que Rusia ha ocupado, entre otros, por supuesto, Yarkov y todo lo que está en la frontera este de Ucrania con Rusia. Entonces, ese punto es un punto de análisis. Ahora, ¿qué es lo que está detrás? Para responder a su pregunta, Daniela. Bueno, pareciera ser, por lo que son los análisis más rápidos que se han hecho, que lo que busca Ucrania con esto es distraer posiciones, es decir, distraer posiciones rusas, que soldados o contingente que está situado en territorios ucranianos ocupados sean destinados y obligados a ir a proteger su frontera. Por otro lado, claro, dentro de esto, en toda acción violenta hay pérdidas materiales, de infraestructura y también de personas. Buscar también desestabilizar de alguna manera la posición interna de Putin y el gobierno de Putin, que aparece muy sólida internamente en Rusia. La verdad es que sea porque se persigue a los adversarios políticos, porque no hay posibilidades para la disidencia, porque se utiliza la fuerza como instrumento de acción también en lo interno, por lo que sea, pero uno observa que la estabilidad de Putin es muy sólida dentro de Rusia. Entonces se dice, Ricardo, bueno, sí. A lo mejor detrás de esta estrategia esta estrategia está demostrando, miren, no son capaces ni siquiera de fortalecer su frontera, y allí un elemento que pudiera ser procesado internamente en Rusia. Todo esto, como digo, fluye de un análisis muy rápido después de lo ocurrido en Kursk tan recientemente. Ahora, esta guerra se ha prolongado, entre otras, porque también algunos lo consideran que es una medición de fuerza entre las nuevas potencias emergentes asiáticas, porque detrás de Rusia está activamente no solo Irán, está China, y hay otros países también que de alguna manera lo han ido respaldando y Rusia ha podido aguantar. Incluso muchos creían que con las medidas que se estaban aplicando por Europa y Estados Unidos contra Rusia, su economía iba a colapsar, lo que no ha ocurrido. Por lo tanto, se prevé un enfrentamiento de dos mundos por un periodo que puede ser bastante indefinido. Detrás de eso, sin duda, lo que te señala Alejandro, ¿no? Está claramente un cuadro geopolítico nuevo que ha reemplazado lo que fue el proceso de globalización tradicional, que fue muy unilateral. Se habló en un momento determinado del fin de la historia, recordemos, salió un famoso libro en esa época. Bueno, ¿por qué? Porque se pensó que después de terminado el proceso de Guerra Fría, del colapso de la Unión Soviética, que por supuesto lo hemos visto y está dentro
del cuadro de análisis. Si antes Ucrania era parte de la Unión Soviética, aun cuando tenía asiento propio, igual que Bielorrusia, en la Organización de Naciones Unidas, pero todos los otros estados que formaban parte de la Unión Soviética, muchos de los cuales han ido ingresando a la Unión Europea y a la OTAN, que es uno de los temas complejos para Rusia, ciertamente, ¿no? Porque hoy día el crecimiento de la Unión Europea, llegando a 27 miembros, ¿no? Eran 28 con el retiro del Reino Unido, han quedado en 27, pero eran 15. De 15 a 27, uno de los grandes componentes de aquellos son ex-repúblicas soviéticas o estados que estaban bajo la esfera de la Unión Soviética. Pero, bueno, a eso, como todo esto es un proceso evolutivo, ha venido ahora todo este cuadro que incorpora a China con gran fuerza, a India, que ha pasado a ser el país con mayor población en el mundo, y los países del sudeste asiático que también juegan un rol. Ahora, en el tema específico de la guerra, hay que mirar dos componentes. Creo que el componente económico, y efectivamente allí uno puede ver de que hay una conducta de China y de otros estados. Irán no está en condiciones de salir al auxilio en el plano económico, pero sí en el plano militar. Pero China ha tenido cuidado en el tema político de las relaciones internacionales, de no confundir su apoyo y su simpatía por Rusia en este cuadro con lo que ha sido la conducta política, porque, seamos claros, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China no ha votado en contra de las resoluciones que se han propuesto para condenar la incursión rusa en Ucrania. Se ha abstenido. Y eso tiene en el cuadro jurídico una importancia, porque la abstención de un miembro permanente en el Consejo de Seguridad no significa que se ejerza el veto. El veto, para ejercerlo, tiene que votarse en contra de la resolución. Y las resoluciones que han existido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han sido vetadas porque han contado con el voto en contra solo de Rusia. Pero de China se ha abstenido. Igual en la Asamblea General, que si bien es cierto, las resoluciones de la Asamblea General no tienen fuerza vinculante, tienen una fuerza moral, una fuerza política muy importante y muy significativa, y en ese plano, muy mayoritariamente la Asamblea General se ha pronunciado en contra de la acción rusa en Ucrania, y eso es un elemento político a considerar. Y por otro lado, en el tema jurídico, lo que ha ocurrido en algunos tribunales, particularmente en la Corte Penal Internacional. No hay que olvidar de que Putin y otros personeros del gobierno ruso, a lo menos uno más, están requeridos por la Corte Penal Internacional y debieran ser aprehendidos. Esto motivó que hace algunos meses atrás, tomando en cuenta esto, creo yo y estimo yo, Putin no fue a Sudáfrica, porque Sudáfrica es miembro del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y como miembro del Estatuto de la Corte Penal Internacional, Sudáfrica está obligado a cooperar con la Corte en aquellas cosas que la Corte ha requerido, y entre otras está, como digo, la aprehensión de Putin. Un problema que puede presentar acá en nuestro continente si Putin decide responder favorablemente la invitación a concurrir a el cambio de mando en México, ¿no? El gobierno mexicano ha dicho prontamente de que ellos han invitado a todos los gobernantes de los países con los cuales tienen relaciones diplomáticas, pero sería una complicación porque México es miembro del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y analista internacional de la Universidad Central. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana y darnos también, ¿no?, su apreciación de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia a propósito de lo que se vivió este fin de semana. Que le vaya muy bien, linda semana. Daniela, una pequeña cosa. Nosotros en la comunidad jurídica, particularmente Derecho Internacional, hoy día estamos de duelo, porque ha fallecido Hugo Llanos Mancilla, destacado jurista, destacado tratarista, muy conocido, más de alguna vez, a lo mejor alguno de ustedes lo ha entrevistado,
Y Hugo Llanos, la verdad es que es un insigne jurista y todos debemos rendirle un homenaje, y particularmente quienes profesamos la disciplina del derecho internacional. Un abrazo grande a todos sus familiares, conocidos, colegas y toda la gente, por supuesto, que tuvo la oportunidad de trabajar con él. Muchas gracias, que esté muy bien, Edgardo. Un abrazo. Gracias, profesor Chao. Rivero. Bueno, son las 8:40. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.